Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis chismosos favoritos? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el drama. Porque hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que va a dar muchísimo de qué hablar. Ya saben que en este canal somos adictos al chisme, a las noticias jugosas y, sobre todo, a desentrañar la verdad detrás de las historias más impactantes. Y hoy prepárense porque tenemos una bomba de aquellas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Serkan y Özge. Sí, los mismos Serkan y Özge. Esa pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla, suspirando, sufriendo con sus idas y venidas, y que nos regaló momentos inolvidables. Esa pareja que a pesar de los rumores y las especulaciones, nos hacía creer en el amor verdadero, incluso en el mundo de la fama. Y por fin. Después de años de silencio, de especulaciones y de un misterio que parecía no tener fin, han hablado. Han roto el silencio y han confesado algo que te va a dejar con la boca abierta, que te va a hacer replantearte todo lo que creías saber sobre ellos y sobre las relaciones en el ojo público. Así que prepárense para el impacto porque lo que van a escuchar es ¡guau! Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, y para que no se pierdan nada de las exclusivas, los chismecitos y las noticias más candentes que les traemos por aquí, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Es súper importante para que no se queden sin enterarse de nada. Ya saben, estar al día es fundamental para ser parte de la comunidad. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Entonces, empecemos a desgranar esta bomba. Bueno, para ponerlos en contexto porque sé que algunos de ustedes, aunque parezca imposible, podrían no conocer a Serkan y Özge, les cuento, son una pareja de celebridades turcas que saltaron a la fama gracias a una serie de televisión que, créanme, enganchó a todo el mundo. La serie, que no mencionaremos para no influenciar en el relato, los catapultó a la fama. En la ficción, eran la pareja perfecta. Tenían una química que traspasaba la pantalla, una conexión que te hacía creer en el amor a primera vista, en las miradas cómplices y en los finales felices. Y para deleite de sus fans, esa química, esa conexión, también se trasladó a la vida real. Sí, fueron novios. Y su relación, bueno, fue todo un culebrón. Hubo rupturas dolorosas, reconciliaciones llenas de pasión, rumores que se propagaban a la velocidad de la luz, peleas públicas que daban material para semanas de titulares, declaraciones de amor que nos hacían suspirar y momentos de aparente felicidad que nos hacían creer en el cuento de hadas. Fue una montaña rusa emocional que mantuvo a los fans enganchados y a los medios de comunicación en constante alerta. Pero lo interesante aquí es que durante todo ese tiempo hubo muchísima especulación. Era todo real. Era todo una estrategia publicitaria orquestada. Cuánto de su relación era auténtico y cuánto era, digamos, un montaje para mantener a los fans enganchados, para seguir vendiendo revistas y para mantener el éxito de la serie. La pregunta era recurrente en foros de fans, en redes sociales y en las tertulias de los programas de televisión. La pareja, con su estilo discreto, alimentaba esa incertidumbre. Siempre mantuvieron un perfil bajo, evitando grandes declaraciones y protegiendo su vida privada. Pero la presión mediática era enorme. Los paparazzi los perseguían a todas partes, las revistas del corazón los seguían a cada paso, analizando cada foto, cada gesto, cada mirada. Los rumores y los chismes sobre ellos no paraban de crecer y se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Cualquier detalle, por insignificante que fuera, era motivo de debate y análisis. Y ahora, después de tanto tiempo, cuando parecía que ya todo el mundo se había olvidado de ellos, cuando la llama parecía apagada, la bomba. Serkan y Özge han decidido hablar. Han dado una entrevista exclusiva, una entrevista que ha generado un terremoto en las redes sociales, que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que, por fin, ha revelado la verdad. Y les aseguro que no es lo que muchos esperaban. Esta entrevista, que por cierto se filtró parcialmente a través de varios medios de comunicación, es reveladora. Ambos han hablado con sinceridad, sin tapujos, y han desvelado detalles impactantes sobre su relación, sobre cómo vivieron el éxito, cómo soportaron la presión mediática y cómo la fama impactó sus vidas y su relación amorosa. Han hablado sobre la dificultad de mantener una vida privada cuando todos los ojos están puestos en ti, cuando cada paso es analizado y cada palabra es juzgada.
Han hablado sobre la soledad que sienten las celebridades, sobre la falta de autenticidad que a veces impone el mundo del espectáculo y sobre las estrategias que se utilizan para mantener el interés del público. Pero lo más impactante, lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, es lo que han revelado sobre el origen, la evolución y la autenticidad de su relación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque, según sus propias palabras, su relación no fue exactamente como la pintaron. No piensen que estoy diciendo que todo fue falso, que no hubo sentimientos, que fue una farsa orquestada desde el principio. Pero sí que en cierta medida se construyó, se alimentó y se explotó para mantener el interés del público y para generar más beneficios. Digamos que existía una base real, una atracción inicial, un cariño genuino, pero que la situación se magnificó, se exageró y se manipuló con fines comerciales. ¿Entienden la complejidad? Según Serkan, desde el principio hubo una estrategia de marketing muy clara, una planificación orquestada. La productora de la serie y también sus respectivos agentes y representantes vieron el potencial de la pareja en la vida real. Vieron cómo la química que tenían en pantalla podía ser aprovechada fuera de ella. Se dieron cuenta del impacto que podían tener sus apariciones públicas, sus fotos juntos y sus posibles romances. En otras palabras, vieron una oportunidad de oro para generar más expectación, más audiencia, más ventas de la serie y, por supuesto, más dinero. Utilizaron su relación para promocionar el proyecto, para crear una narrativa que mantuviera a los fans enganchados y para generar debates y especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y Ozge, por su parte, confirma esta versión, añadiendo que al principio, ambos estaban muy ilusionados y que realmente se sentían atraídos el uno por el otro. Hubo una conexión, una complicidad, un enamoramiento inicial. Pero con el tiempo la presión, las expectativas del público, las exigencias de la productora, las manipulaciones del entorno y las propias inseguridades de ambos hicieron mella en la relación. En la entrevista ambos reconocen que hubo momentos de felicidad, de complicidad, de verdadero amor. Hubo risas, complicidad, momentos de intimidad y momentos de conexión profunda. Pero también admiten que la relación se convirtió en una especie de producto, en algo que tenían que mantener y alimentar para no decepcionar a sus fans, para no perjudicar sus carreras profesionales y para seguir siendo el centro de atención. La presión era enorme, el peso de la fama era insoportable. Tenían que mantener una imagen pública de pareja perfecta, aunque eso significara sacrificar su autenticidad y sus sentimientos. Tenían que sonreír, posar para las fotos, hacer declaraciones de amor y aparentar una felicidad que a veces no sentían. Y aquí es donde la cosa se pone aún más densa. Porque, según revelaron, no solo se les exigía mantener una imagen pública de pareja perfecta, sino que también tenían que fingir ciertas situaciones, posar para fotos estratégicas que habían sido previamente acordadas con la productora y con sus agentes, y hasta planear sus apariciones públicas para generar más interés. En ocasiones se les indicaba cómo debían comportarse, qué gestos debían hacer y qué frases debían pronunciar. Tenían que seguir un guión preestablecido, una narrativa cuidadosamente construida para mantener el interés del público. Era como si estuvieran actuando en una serie de televisión, pero en la vida real. Imaginemos por un momento la cantidad de estrés y depresión que debían sentir. No poder ser ellos mismos, tener que mentir constantemente, vivir una vida que no correspondía con la realidad. Tener que ocultar sus miedos, sus inseguridades, sus diferencias y sus problemas. Tener que fingir ser felices cuando, a veces, estaban sufriendo. Es una locura. Es una pesadilla que pocos pueden entender. Pero la cosa no se queda ahí. Porque también hablaron sobre las rupturas y las reconciliaciones que tanto dieron que hablar y que mantuvieron al público en vilo. Según contaron, algunas de estas rupturas fueron reales, producto de las discusiones, de los desencuentros y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero otras fueron, digamos, orquestadas. Sí, orquestadas. Fueron utilizadas como una herramienta para generar más expectación, para mantener al público enganchado y para generar más beneficios. Cada ruptura, cada reconciliación, era una oportunidad para alimentar el interés, para generar titulares y para seguir en el candelero. Increíble. Se aprovechaban de los sentimientos de los fans, jugaban con sus emociones y les daban esperanzas y decepciones a partes iguales. Era una estrategia cruel pero efectiva.
El público se sentía parte de su historia, invertía emocionalmente en su relación y por lo tanto, estaba dispuesto a seguirla, a leer las noticias, a ver las fotos y a comentar en las redes sociales. Y lo más sorprendente es que, según ellos, se sentían atrapados en esta situación. No podían romper la relación de verdad, porque eso significaría perder todo lo que habían construido, perder su fama, perder el éxito, perder las oportunidades profesionales. Pero tampoco podían seguir viviendo esa mentira, seguir fingiendo, seguir sacrificando su autenticidad. Era una especie de círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Se sentían prisioneros de la fama, atados a un contrato implícito con el público y con la industria. La presión era constante, la exigencia era máxima y el precio a pagar era muy alto. Perdieron su privacidad, su libertad y, en cierto modo, su identidad. En la entrevista, ambos expresaron su arrepentimiento por no haber sido completamente sinceros con sus fans. Reconocen que decepcionaron a muchas personas, que traicionaron la confianza de aquellos que creían en su amor, en su cuento de hadas. Reconocen que jugaron con los sentimientos de sus seguidores y que utilizaron su relación para su propio beneficio. Pero también justifican sus acciones alegando que eran jóvenes, inexpertos y que se dejaron llevar por la presión del entorno, por la ambición, por el éxito y por la necesidad de encajar en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo. Se excusan en la inmadurez, en la falta de experiencia y en la falta de herramientas para afrontar una situación tan compleja. Dicen que se dejaron llevar por la vorágine de la fama, que fueron absorbidos por un sistema que los obligaba a mentir, a fingir y a sacrificar su propia felicidad. Que fueron víctimas de un entorno que los manipulaba y los utilizaba como productos, como herramientas de marketing. Y por supuesto, no podían faltar las preguntas sobre el futuro. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se han arrepentido de algo? ¿Qué lecciones han aprendido de todo esto? ¿Qué esperan del futuro? Las preguntas eran inevitables y las respuestas, en cierto modo, esperadas. Según Serkan, han aprendido a valorar la autenticidad y a proteger su vida privada. Reconoce que en su momento se dejaron llevar por la fama y el éxito, pero que ahora prefieren vivir una vida más tranquila y alejada de los focos. Ha aprendido a priorizar su bienestar emocional, a rodearse de personas que lo quieren y a ser fiel a sus propios valores. Ha comprendido que la fama es efímera y que el éxito no lo es todo. Ha aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, a valorar la libertad y a proteger su intimidad. Ahora prefiere una vida más sencilla, más auténtica y más alejada de las presiones del mundo del espectáculo. Y Özge, por su parte, asegura que ha aprendido a ser más fuerte, a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y a priorizar su felicidad personal. Dice que después de todo lo que han pasado, ha redescubierto la importancia de ser fiel a sí misma, de vivir de acuerdo con sus propios valores y de no dejarse manipular por las presiones externas. Ha aprendido a escuchar su voz interior, a confiar en sus instintos y a defender su propia verdad. Ahora es una persona más segura de sí misma, más independiente y más decidida a vivir una vida auténtica y plena. En cuanto a una posible reconciliación, ambos fueron cautos. No negaron la posibilidad, pero tampoco la confirmaron. Dijeron que por ahora se han centrado en sus carreras, en su vida personal y en sanar las heridas del pasado. Dijeron que el futuro es incierto y que no descartan nada, pero que por el momento prefieren tomarse un tiempo, reflexionar y centrarse en su propio crecimiento personal. Dejaron la puerta abierta alimentando, de nuevo, la curiosidad y la expectación. Ya veremos, amigos, ya veremos. El tiempo dirá si el amor, o al menos la amistad, puede renacer después de todo lo que han vivido. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Están tan impactados como yo? La verdad es que la confesión de Serkan y Özge nos da mucho en qué pensar. Nos muestra el lado oscuro de la fama, la presión que sufren las celebridades, los sacrificios que hacen por mantener su imagen y hasta dónde pueden llegar las estrategias de marketing para mantener a la audiencia enganchada. Nos hace reflexionar sobre la autenticidad en el mundo del espectáculo, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de proteger nuestra salud mental frente a las presiones externas. Nos invita a cuestionar todo lo que vemos, a no creer ciegamente en las apariencias y a ser conscientes de que, detrás de cada historia, hay una realidad mucho más compleja de lo que imaginamos. En definitiva, un gran testimonio de dos personas que han vivido una experiencia muy intensa, llena de luces y sombras, y de la que, a pesar de todo, han aprendido mucho.
Y aunque su relación no fue exactamente como la pintaron, nos han demostrado que, a pesar de todo, el amor sí existió, aunque fuera condicionado por las circunstancias. Nos han enseñado que la fama puede ser una jaula de oro y que, a veces, es necesario romper con las cadenas, aunque eso signifique que enfrentarse a las consecuencias. Nos han demostrado que la valentía de confesar la verdad, por dolorosa que sea, es un paso importante para sanar las heridas y para empezar de nuevo. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema que da para mucho debate y reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Serkan y Özge? ¿Les sorprendió? ¿Creen que hicieron bien en confesar la verdad? ¿Creen que es una excusa válida para justificar sus acciones? ¿Les dio pena lo que contaron? ¿Qué creen que les deparará el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se corten. Compartan sus opiniones y debatamos sobre este tema tan interesante y polémico. ¿Creen que hay otras parejas de famosos que han hecho lo mismo, que han fingido para el público? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros ídolos para obtener fama y fortuna? Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, en sus redes sociales y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme ni exclusiva. Ya saben, activar la campanita es fundamental para estar al tanto de todas las novedades y no perderse ningún detalle. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, chismosos. Recuerden, el chisme es el alma de la vida, pero la verdad es el motor que nos impulsa.